comienzos del siglo XVII, alguien narró esta historia al gobernante nipón, el shogun. Un día, el rey de los portugueses dijo a su consejo: en Extremo Oriente hay un país llamado Japón, donde abundan el oro y la plata. ¿Por qué no añadir esa nación a mis dominios? La mejor vía para adueñarnos de esas tierras es servirnos de nuestra religión. Y a continuación, enviar el ejército. Ni el shogun Tokugawa Ieyasu, ni sus legiones de guerreros samuráis se arredraban ante tales historias de invasores bárbaros. Era un caudillo enérgico que había traído la paz a una nación desgarrada por las guerras civiles. No obstante, ni las amenazas exteriores ni el descontento interior dejaban de entrañar riesgos. En una época en que Japón se plegaba a la voluntad del shogun, ciertos testigos escribieron acerca de tan extraordinarios tiempos. Estas son las memorias del imperio secreto japonés. Japón. Memorias de un imperio secreto. La voluntad del shogun. Cuando llevábamos 5 o 6 días en Japón, llegó un jesuita portugués que nos acusó de ser piratas. Constantemente nos esperábamos acabar crucificados, que es la forma de ejecución en este país. Esperaba morir cada día. Rescatado de un naufragio y encarcelado, William Adams, el primer inglés que pisó Japón, tenía buenas razones para inquietarse. Corría el año 1600 y los católicos portugueses disfrutaban del monopolio del comercio con Japón desde hacía varias décadas. En la época de la llegada de Adams, en Europa se libraban guerras de religión, y a los misioneros católicos no les hizo ninguna gracia que el mar arrojase a la costa japonesa a un inglés, y un inglés protestante además. El más poderoso señor japonés, Tokugawa Ieyasu, convocó a Adams a su castillo. Lejos de ordenar su ejecución, quiso saber más acerca de aquel forastero. Tal citación era sumamente desusada, ya que solo los oficiales y los funcionarios de alto rango eran recibidos por el mismísimo mandatario. El gobernante me interrogó acerca de mi patria y de los motivos que nos había llevado a unas tierras tan remotas. Le dije el nombre de nuestro país y que nuestra nación deseaba la paz. Al parecer, a Ieyasu le interesaba algo más que la amistad. Me preguntó si nuestra nación estaba en guerra. Le respondí que sí, que con los españoles y los portugueses. Me formuló diversas preguntas sobre mi religión y acerca de cómo habíamos llegado a aquel país. Entre unas cosas y otras, estuve con él hasta la medianoche. Al finalizar la entrevista, Adams se atrevió a exponer una última súplica en nombre de sus patrones holandeses. Le solicité poder comerciar con su país igual que los portugueses y los españoles. Para Ieyasu fue una buena nueva. Ieyasu valoraba las relaciones comerciales con los mercaderes portugueses y españoles, sin embargo, recelaba de sus misioneros católicos que predicaban la sumisión a un Dios más poderoso que él. A fin de zafarse de aquellos a los que tenía por una amenaza, Ieyasu ambicionaba poseer una flota mercante propia. Adams
poseía la preparación que necesitaba. El piloto inglés había sido aprendiz de carpintero de barcos. Ieyasu le pidió que le construyese 2 naves apropiadas para navegar por alta mar. Repliqué que no era carpintero y que, por lo tanto, carecía de los conocimientos precisos. Bueno, tú cumple con mi encargo, me dijo. Y si no sale bien, no te preocupes. Es innegable que William debía de tener cierta influencia dado que se le había ordenado construir aquellos 2 navíos. Fueron las primeras naves extranjeras, las primeras naves europeas que se botaron en Japón. Las fabricaron, claro está, trabajadores japoneses bajo su supervisión. A bordo de ellas navegaron hasta México y regresaron sanos y salvos. Ieyasu ya tenía el trampolín que deseaba. Puesto que los misioneros católicos continuaron cosechando conversiones y creando problemas, los expulsó. La vida ya era bastante complicada como para soportar las interferencias de aquellos molestos extranjeros. Así que probablemente esa era la razón por la que no quería cristianos en Japón. Ieyasu sustituyó a su intérprete católico por William Adams, que había aprendido japonés rápidamente. Era protestante, por supuesto. Y Ieyasu sabía que no le interesaba apoyar a los misioneros, por lo que le resultaba muy útil tenerlo a su lado. Ieyasu deseaba continuar comerciando con Occidente, si bien imponiendo sus condiciones. Adams persuadió a Ieyasu de que los protestantes no deseaban convertir a su pueblo. Pronto, Ieyasu lo nombró su agente comercial y Adams negoció un acuerdo especialmente favorable para la pujante Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los holandeses ya se han establecido y les he granjeado unos privilegios mercantiles que ni los españoles ni los portugueses habían logrado en los 50 años que estuvieron en Japón. Adams se casó y se habituó a la vida japonesa. Adoptó el atuendo nipón y fue recompensado con el derecho a ceñir las 2 espadas del samurái. Y se le concedió una hacienda con 70 u 80 sirvientes, lo cual está muy bien, mucho mejor que el nivel de vida que habría tenido en Inglaterra. Eso desde luego. Y creo que hacia el final se le quitaron las ganas de volver a Inglaterra, ya que sabía que allí no pasaría de ser un obrero, mientras que en Japón disponía de 80 criados para atenderlo en todas sus necesidades. Es posible que Adams visitase a Ieyasu en su casa de té a fin de mantener conversaciones privadas ajena a la actividad política de la corte. Un visitante occidental quedó sumamente admirado al presenciar la ceremonia del té. Los invitados abren la puerta, recorren el sendero que cruza el bosquecillo y conduce a la casa de té, contemplando calladamente todo cuanto ven. Se despojan de sus abanicos y sus dagas y los depositan en una especie de anaquel situado en el exterior a tal efecto. Aunque Adams e Ieyasu sostuvieron coloquios políticos en ella, la casa de té era asimismo un oasis para el solaz del espíritu. La invitación a tomar el té y dialogar no tiene por objeto conversar largamente, sino asomarse al interior del alma y meditar apaciblemente y modestamente acerca de su contenido y esforzarse por comprender los misterios que encierra.
Ieyasu pensaba que aquellas perturbadoras influencias foráneas podían desestabilizar la paz que con tantos esfuerzos había forjado. Sin embargo, su mayor reto consistiría en conservar su dominio sobre los 260 varones ferozmente independientes y sus formidables huestes samuráis. Tokugawa Ieyasu fue nombrado shogun en 1603 y unificó Japón después de varias generaciones de guerra civil. Los grandes señores llevaban un siglo guerreando. Ya estaban hartos de combatir. Querían afianzar sus posiciones. Pero como nos informa un cronista de la corte, la tarea que afrontaba no sería fácil. Aunque había conquistado el país a lomos de caballo, dado que era un hombre sabio, era perfectamente consciente de la imposibilidad de administrarlo a lomos de caballo. Lo único que le importaba era descubrir la clave del gobierno, cómo gobernarse a sí mismo, al pueblo y al país. Lo que convertía a Ieyasu en un caudillo superior a los demás es que se rodeaba de gente capaz que creía en él. Existe una anécdota acerca de un samurái de bajo rango que le pidió audiencia. Ieyasu escuchó atentamente. Cuando el hombre se marchó, un señor de mayor graduación dijo a Ieyasu: «¡Qué pérdida de tiempo!». Ieyasu replicó: «Ese hombre ha reunido mucho coraje para venir a verme. Si no lo hubiera escuchado, tal vez no volvería más». El liderazgo por sí solo no sería suficiente para garantizar la paz. Ieyasu debía poner freno a la autoridad de los daimyos, los señores feudales. Estos nobles están constituyendo unos señoríos enormes, territoriales y centralizados. En resumidas cuentas, los señores feudales están tratando de someterlo todo y a todos cuantos habitan sus dominios. Controlan a todos los guerreros, a todos los campesinos, todos los recursos. Ieyasu permitió a los daimyos gobernar sus feudos. No obstante, les prohibió emprender cualquier acción encaminada a ampliar su poderío o su rango con respecto a sus pares. En el Japón del período Tokugawa, a cada daimyo le correspondía un solo castillo, y para ampliarlo necesitaba un permiso. ¿Un barco nuevo? Pregúntale al shogun. ¿Concertar una nueva alianza por medio de un matrimonio? Solo si el shogun lo aprobaba. Ieyasu preservaba la paz a través de este control impuesto, y lo extendería a todos los estamentos sociales. El Japón modelado por Ieyasu se cimentaba sobre la antigua doctrina confucianista. Acatar la tradición de la jerarquía y respetar a la autoridad. Un Japón acorde con los usos de los samuráis. Era una sociedad muy rígida con muchas leyes y estatutos. Todo el mundo debe saber qué papel le corresponde en la sociedad y ceñirse a él. Así era en teoría, aunque no siempre funcionó en la práctica, por supuesto, pero al menos era la teoría. Todos los samuráis pertenecían a la clase elitista, tanto si eran daimyos como si eran simples infantes. El estamento inmediatamente inferior lo ocupaban los campesinos y los artesanos. En la base del escalafón se encontraban los comerciantes, considerados los parásitos de la sociedad. Durante el shogunato Tokugawa se promulgaron numerosas leyes destinadas a controlar y mantener esta rigurosa estructura estamental, desde lo que podías comer hasta la ropa que debías vestir. Señores y vasallos, superiores e inferiores, deben observar lo que es propio de su posición en la sociedad. Sin autorización, ningún criado podrá llevar prendas finas de damasco blanco, vestiduras acolchadas de seda blanca, kimonos ni otras prendas de seda púrpura, ni kimonos sin el escudo de la familia en las mangas. Los reglamentos colocaban a cada uno en su sitio. De todos modos, para los daimyos al menos, aún había formas de obtener privilegios especiales.
Ieyasu decretó que los varones debían colaborar en la edificación de su castillo y de la ciudad que lo circundaba, Edo. La construcción se convirtió en una reñida competición, ya que los daimyos se disputaban los favores del shogun. Pronto transformaron la reducida fortaleza y el villorrio pesquero de Edo en un dominio magnífico. La ciudad más adelante conocida como Tokio. Las calles son mucho más anchas, largas y rectas que las de España. Y las tienen tan limpias que te da la impresión de que nadie camine jamás por ellas. Del incipiente esplendor de Edo nos dejó su testimonio Rodrigo de Vivero y Velasco, gobernador de las Filipinas, que naufragó frente a la costa nipona. Pasó varios meses en la capital como huésped del shogun. Lo interesante de este hombre es que redactó un informe acerca de Japón después de su partida. Y era un hombre de criterio. Fue testigo de diversos aspectos de la vida japonesa en los que otros no habían reparado. La gente vive en determinadas calles conforme a su oficio y posición. Una calle, por ejemplo, está reservada para los carpinteros. Y en otras calles habitan los zapateros remendones, los herreros, los sastres o los comerciantes. La nobleza y la gente de categoría reside en calles y barrios muy distintos a los del resto de la ciudad. Y ni los plebeyos ni las gentes de las clases más bajas se mezclan con ellos. Los daimyos que se habían ganado las mercedes del shogun vivían más cerca del castillo y se les concedían más audiencias con el mismísimo gran gobernador. Estando en el castillo, con motivo de una recepción de Ieyasu, de Vivero y Velasco, vio cómo un poderoso daimyo llegaba a palacio a rendir homenaje a Ieyasu. Entró uno de los nobles más destacados de Japón, cuyo rango era evidente por los presentes que traía. Lingotes de oro y plata, túnicas de seda. Todos ellos se dispusieron sobre unas mesas, pero no creo que el gobernador los mirase siquiera. A 100 pasos del trono, el daimyo se postró e inclinó tanto la cabeza que se diría que quería besar el suelo. Nadie le dijo una palabra ni él alzó la vista hacia el gobernador. Y finalmente alguien dio la recepción por concluida con una palmada. No se pronunció una sola palabra, fin de la audiencia, y se marcha de espaldas andando de rodillas. Rodrigo de Vivero y Velasco se quedó impresionadísimo por lo que había presenciado, ya que se dio cuenta del poder de Ieyasu. Allí estaba aquel importante daimyo con potestad sobre la vida y la muerte de los habitantes de su región, pero a la hora de rendir pleitesía al shogun, ¡qué humildad la suya! El gran shogun había hecho realidad su sueño. Todo Japón se encontraba bajo su imperio. A los 72 años conservaba un notable vigor. Sin embargo, durante una de sus frecuentes expediciones de cetrería, cayó gravemente enfermo. En su lecho de muerte planeó todos los detalles de su funeral. Sería una ceremonia sencilla. Sus cenizas se llevarían a la cima de una montaña que dominaba los parajes donde tantas veces había ido a cazar con sus halcones. Allí, pensó, su espíritu podría surcar los cielos de su amada tierra, manteniendo unificado el reino. Ieyasu había forjado escrupulosamente su ordenadísima sociedad. No permitiría que el futuro de Japón quedase en manos del azar. Llamó a sus familiares a su cabecera. Dijo a sus hijos y nietos que se habían congregado en torno a él. Puesto que sois mis descendientes, seréis shogunes. Siendo shogunes, es importante que gobernéis el país en beneficio del pueblo,
o seréis castigados en el cielo. Siendo shogunes, debéis regir por el bien de la nación. Este mundo no pertenece a los Tokugawa y no puede ser administrado solo para satisfacer vuestros caprichos. Entre sus familiares había un nieto pequeño destinado a convertirse en shogun. El niño, Iemitsu, creció decidido a seguir los pasos de su célebre abuelo. El tercer shogun Tokugawa, Iemitsu, mantendría Japón bajo el gobierno del clan Tokugawa, empleando para ello todos los medios precisos. El tercer shogun Tokugawa, Iemitsu, veneraba a su difunto abuelo. Tuvo numerosas experiencias místicas. Cada vez que enfermaba, Ieyasu se le aparecía en sueños. Y a la mañana siguiente se levantaba más aliviado, de modo que su respeto por Ieyasu se transformó en adoración. Iemitsu llevaba siempre un amuleto con un papel que decía: vivir con arreglo al modo en que mi abuelo habría vivido. Pero aunque Iemitsu trató de emular a su abuelo, sus métodos eran mucho más inflexibles. Se dice que tras ser nombrado shogun, Iemitsu convocó a todos los daimyos a su palacio. Los nobles aguardaron todo el día a merced del frío sin alimento ni resguardo. Comenzaron a temer por sus vidas. Pero al final les hizo pasar por el salón del trono, donde Iemitsu les dio un ultimátum. He ocupado una posición de superioridad y dominio desde que nací. De ahora en adelante, trataré a todos los daimyos como súbditos míos. Quienes tengáis intención de desobedecerme, regresad enseguida a vuestras provincias, reforzad vuestros castillos y preparaos para la guerra. Yo actuaré en consecuencia. Iemitsu es un shogun fascinante. Es el primer shogun que no dirige sus tropas en el combate. No ha probado su valía en el campo de batalla. No lo acompaña un grupo de hombres de confianza al asumir el shogunato. Iemitsu heredó una nación en paz. Sin embargo, la gobernaría con mano de hierro. Escuchaba a pocos y no eximía a nadie. No toleraba la competencia, ni siquiera la rivalidad entre hermanos. Mandó suicidarse a su hermano menor. Bajo su mandato, el shogunato Tokugawa actúa de un modo mucho más caprichoso en lo tocante a los varones que desobedecían sus órdenes o transgredían alguna de las normas que los constreñían. Un mercader europeo que en tiempos había sido tutor de Iemitsu comenta acerca de la corte del shogun. Nadie osa intentar oponerse a la voluntad del shogun. Por muchas injusticias que el shogun pueda cometer, por muchas extravagancias o excesos en los que pueda incurrir, todo lo alaban y lo aprueban. Pero fundamentar un gobierno exclusivamente en el terror también puede engendrar revueltas. Iemitsu debía procurarse la fidelidad de los daimyos, de los 260 que había.
puesto que eran tiempos de paz, no existía un enemigo común ni había botines con los que recompensar a los daimyos por su lealtad. Iemitsu debía encontrar otra forma de controlar a los nobles. Se les ordenó presentarse en la corte de Iemitsu en Edo. Y no se desplazaban en solitario, como relata un viajero alemán. Los guardaespaldas y los porteadores adoptaban un modo de andar muy arrogante durante su marcha. A cada paso alzaban los talones casi hasta las posaderas, al tiempo que impulsaban el brazo opuesto hacia adelante. Daba la impresión de que nadaban en el aire. Los integrantes de aquellas complejas procesiones a menudo se contaban por millares. Eran un aspecto más de un sistema conocido como asistencia alterna. El sistema de asistencia alterna fue evolucionando a lo largo de varias décadas del periodo Tokugawa, y ante todo suponía que los grandes señores estaban obligados a pasar parte del año en Edo y el resto en sus heredades. Debían viajar entre sus tierras y la corte conforme a un programa muy estricto, mientras que sus esposas e hijos tenían que residir permanentemente en Edo. Era el mecanismo de control sobre los señores feudales más importante del shogunato Tokugawa. La asistencia alterna tenía otra ventaja para el shogun. Dejaba a los daimyos económicamente imposibilitados. Se decía que un daimyo podía llegar a invertir más de 3/4 partes de su renta anual en la organización de los cortejos y en el mantenimiento de sus tropas de samuráis durante su estancia en Edo. Por otra parte, eso supone un enorme crecimiento para Edo. De hecho, en Edo se desarrolla una clase de samuráis que no conocen más que Edo, aunque sus dominios se encuentran en el otro confín de Japón. Nacen en Edo, trabajan en Edo y solo conocen Edo. Vivir en Edo en tiempos de paz fue el catalizador que transformó la mismísima naturaleza de la existencia del guerrero samurái. Puesto que se le prohibía llevarse a su esposa y a sus familiares, el samurái llevaba una vida de soltería, recibía un modesto estipendio por cumplir con sus obligaciones oficiales. Tales eran: Por las mañanas, al levantarse, un compañero samurái les arreglaba el pelo. Después se iban a trabajar en la hacienda del señor. Esto lo hacían una vez cada 4 o 5 días. Los samuráis trabajaban solo por la mañana y luego se iban a comer. A eso de las 2 de la tarde volvían a la ciudad. Era una vida que ninguno de aquellos en tiempos orgullosos guerreros habría imaginado jamás. Edo se estaba convirtiendo en una ciudad de samuráis cuya profesión estaba evolucionando rápidamente de la de soldado a la de burócrata. En la vida del samurái no se les permite trabajar y se les da dinero suficiente para vivir. Así que su ocupación principal es pasarse el día en casa de algún amigo bebiendo, charlando, estudiando, haciendo té, leyendo libros de antiguas historias bélicas y preguntándose qué tal habría sido vivir en el siglo XVI. En la vida del Japón del siglo XVII no tenían cabida los peligros de la guerra. Pero la paz conllevaba sus propios riesgos. La legislación era estricta y las penas podían ser muy severas para cualquiera que osase conculcarla. Haciendo aletear nuestros papeles, soplan los vientos primaverales, cuando las barreras abiertas cruzamos agradecidos. ¡Mate! Cinco carreteras estatales conducían a Edo, la capital del shogun.
todas ellas con controles destinados a hacer cumplir las leyes de Iemitsu. El shogun había mejorado las vías a fin de que sus mensajeros pudiesen llegar rápidamente a cualquier parte de Japón. Estas calzadas también facilitaban a los daimyos y sus guerreros samuráis sus desplazamientos a Edo. No obstante, para la mayoría de los nipones viajar resultaba una empresa muy ardua. Un sinnúmero de normas controlaban quién entraba y salía de la ciudad de Edo. Casi todo el mundo necesitaba un pasaporte. Entre las escasas excepciones se contaban los artistas itinerantes que demostraban su identidad haciendo gala de su talento. O los luchadores de sumo, cuyo perímetro abdominal era una prueba más que suficiente de su profesión. A los labriegos se les denegaba sistemáticamente el permiso para desplazarse entre aldeas. El gobierno prefería que se quedasen cultivando los campos. Quienes carecían de documentación en regla, a menudo trataban de soslayar los controles, desviándose por las vías secundarias. Si se los sorprendía, recibían un cruel escarmiento. La condena tradicional japonesa consistía en la crucifixión para los hombres y la reducción a la esclavitud o la servidumbre forzosa para las mujeres. Dada la gran cantidad de leyes y prohibiciones, uno nunca sabía en qué momento podía estar infringiendo un edicto del shogun. Era una especie de teatro del castigo cuyo objeto era tratar de garantizar la obediencia del pueblo a través del miedo. A un gobernante podía ocurrírsele que la moralidad se estaba yendo al garete y coger a una persona y castigarla severamente. Pese a tanta incertidumbre y contra todo pronóstico, los viajes cobraron auge. Ahora que los caminos eran más seguros, cada vez más japoneses se desplazaban entre las diversas poblaciones. La vía más transitada era la conocida como Tokaido, que recorría los 480 kilómetros que separan Kioto de Edo. 53 posadas jalonaban la calzada. De modo que aquellas poblaciones comparadas de postas por las que pasaban las 5 grandes carreteras niponas crecieron hasta convertirse en ciudades importantes. En ellas había ventas, burdeles, restaurantes, boticas. En suma, en ellas se desarrolló una cultura de la ciudad de paso. A la gente del periodo Tokugawa la impulsaba la curiosidad. Comenzaba a considerar a Japón una nación. Los diarios de viajes se vendían en grandes cantidades. Inoue Tsuyo fue una joven samurái escritora que llevó un diario durante su viaje por la calzada Tokaido. Una cordillera se alza sobre las nubes y el agua de los manantiales corre a raudales sobre las rocas con un sonido ensordecedor. A la subida nos da la sensación de que tirasen de nosotros hacia atrás y a la bajada tenemos la impresión de ir resbalando, de modo que a menudo pasamos miedo. Las posadas del camino brindaban un bienvenido reposo a los viajeros como Suyo.
se dirigía a Edo para servir en la morada de un samurái de alto rango. Aunque Tsuyo iba en viaje oficial acompañada por su hermano, no por ello dejó de toparse con incómodas dificultades. Todo viajero se enfrentaba a unas normas muy estrictas, si bien las mujeres lo pasaban especialmente mal. Las mujeres lo tenían muy difícil para viajar en el siglo XVII, en primer lugar porque debían contar con el permiso de su familia, que normalmente pensaba que más le valía quedarse limpiando y cocinando. Los permisos de viaje de las mujeres eran mucho más complicados. En muchos controles se denegaba el paso a las mujeres, ya que éstas debían someterse a un minucioso registro. Había que cachearlas, pero algunos controles carecían de agentes femeninos para llevar a cabo el cacheo. Los funcionarios estaban permanentemente alerta, ya que algunas mujeres se hacían pasar por muchachos. Cuando Tsuyo llegó a una de las barreras, se le ordenó presentarse ante una guardiana. Me registró una mujer de tosco aspecto. Me metió la mano entre el pelo y dijo algo con un acento áspero. Yo me sentía muy molesta, pero no tenía elección. Me daba miedo lo que pudiese hacerme. En otro puesto de control, tuvo dificultades por culpa de la redacción de su pasaporte. Cuando presenté mi documentación oficial en el control, me negaron el paso, ya que en mi permiso se me describía solamente como mujer, en lugar de como mujer joven con mangas largas y abiertas. Tuve que regresar a la hospedería. Me quedé deshecha. Tsuyo temía que no se le permitiese continuar viaje. Pasó la noche en vela, como describe en su diario. Mis lágrimas oscurecen la luz de la vela. Qué inquietud siento. Todo es indescriptiblemente desmoralizante. Al amanecer, a eso de las 4, oí a los viajeros congregándose y llamándose unos a otros. El relincho de un caballo y el sonido de los estribos. Sentí envidia. He pasado días y noches amargada por los obstáculos que afrontamos las mujeres. Los apuros de Tsuyo no eran infrecuentes. Bajo el gobierno de Iemitsu, quien quiera que no acatase sus normas podía ser sancionado. Pero había un grupo proscrito solamente por sus creencias, los cristianos. El shogun Iemitsu ofrecía una recompensa por la entrega de cualquier japonés que predicase o profesase la fe cristiana. El confidente que revele el paradero de los seguidores de los sacerdotes debe ser recompensado en consecuencia. Quien denuncie a un sacerdote de alta categoría recibirá 100 monedas de plata. Debe tenerse en cuenta que en este periodo de la historia japonesa existe una represión y que la autoridad Tokugawa, el shogun, deseaba mantener la sociedad nipona tal y como estaba. Y eso llevó a algunos a creer que el cristianismo era subversivo y desestabilizaba la estructura social, el tejido social de Japón. En tiempos de Iemitsu ya habían sido expulsados todos los misioneros extranjeros.
Pero los conversos que habían dejado a su paso los cristianos japoneses perseveraban en su devoción. Muchos japoneses cristianos tenían una fe muy profunda, especialmente en las regiones donde el cristianismo había arraigado firmemente a lo largo de 3 o 4 generaciones. El shogun es un gran enemigo de los cristianos. Un mercader europeo atestigua el recrudecimiento de las persecuciones. Vi a 55 personas martirizadas por negarse a abjurar de su fe cristiana. Y entre ellos había niños de 5 o 6 años, quemados en brazos de sus madres. Gritaban: Jesús, acoge sus almas. Yo diría que Iemitsu, el tercer shogun Tokugawa, desarrolló un temor mórbido, patológico, hacia el cristianismo. Lo consideraba una amenaza para su poder. Tomó todas las medidas precisas para erradicar el cristianismo. El cristianismo se consideraba una doctrina maléfica, aviesa, subversiva, y por eso se tomaron medidas tan extremas para eliminar esta religión. A pesar de la represión, el cristianismo había calado hondo en muchos japoneses desafectos al régimen. Se tornaron desafiantes, incluso deseosos de convertirse en mártires por su fe. Soy japonés y hermano jesuita. No he cometido crimen alguno, sino que muero por el mero hecho de haber predicado la religión de nuestro Señor Jesucristo. Me llena de regocijo morir por esta causa. Para mí, es una gran bendición. Creedme, os aseguro que no hay salvación fuera del cristianismo. Iemitsu estaba cada vez más alarmado por la cuestión cristiana, sobre todo en el sur, donde había una mayor concentración de cristianos. Y lo que era más grave, muchos de ellos eran antiguos samuráis, ahora obligados a trabajar de obreros o labradores. Pero en su fuero interno continuaban siendo samuráis y sumamente versados en el uso de las armas. Para Iemitsu, aquello era inaceptable. La mano de hierro del shogun se extendía hasta los detalles más nimios de la vida de los campesinos. Los agricultores deben labrar la tierra desde que amanece hasta que anochece. Sus mujeres e hijas deben preparar 3 comidas diarias, ponerse una banda roja en la frente y llevar las viandas al campo. Cuando el hombre llegue a casa después del atardecer, sus cuñadas y primas deben colocar sus ajados pies en la tripa de su esposa y masajeárselos. Por
Por si no bastaba con los intolerables edictos del shogun, los hortelanos estaban gravados con elevadísimos impuestos. Había tasas sobre las ventanas y los anaqueles, un impuesto de capitación por cada recién nacido y un gravamen por cavar la fosa para enterrar a un muerto. Las exacciones se pagaban en arroz, la moneda de cambio de la época. Irónicamente, los labriegos no podían comerse el arroz que cultivaban. Tales impuestos eran recaudados por el daimyo, que los invertía en financiar sus elaboradas procesiones a Edo y en pagar las remuneraciones de las que vivía la casta samurái. Los campesinos estaban en la miseria, como lamentaba un escritor japonés. Los agricultores estaban cada año más agobiados. ¿Cómo iban a subsistir en aquellas circunstancias? En la península de Shimabara, en la región meridional del país, la sequía y la hambruna esquilmaron las ya magras cosechas. Quienes eran incapaces de pagar los impuestos recibían severos castigos. Mediado diciembre de 1637, un acontecimiento en particular fue la gota que colmó el vaso. La hija de un granjero que adeudaba sus impuestos fue aprisionada y torturada. Ofuscados por el dolor, el padre y sus amigos mataron al gobernador local y toda la aldea, así samuráis como campesinos y cristianos, se levantaron. Al poco tiempo, toda la región estaba en manos de los rebeldes en número de casi 40.000. De modo que lo que comenzó como una insurrección social, una revuelta social contra las exorbitadas exacciones que casi mataban de hambre a los campesinos, de alguna manera se transformó en una rebelión cristiana. Un mercader europeo hablaba así de la revolución. Unos días después de su estallido, los cristianos se aliaron con los labradores. Por todo el país se extendió el clamor de que había llegado el momento de vengar la sangre inocente vertida por tantos cristianos y sacerdotes, y de que están dispuestos a morir por su fe. Los insurrectos se apiñaron en un castillo abandonado y rodeado de mar por 3 de sus lados. Puesto que allí se sentían seguros, llevaron consigo a sus mujeres e hijos y allí se hicieron fuertes. Esto era muy inquietante. Los campesinos eran los parias de los parias, los pobres. No tenían derecho a rebelarse, pero lo habían hecho. Y no solo se habían sublevado, sino que además estaban llevando a cabo una campaña militar excelente. Por lo tanto, no es de extrañar que el shogun estuviese preocupado, ya que podían servir de ejemplo a otras regiones del país, donde los labradores estaban descontentos con los abrumadores impuestos que pagaban. El shogun no toleraba a los disidentes y menos aún a los que apelaban al auxilio de Jesús. Envió a sus tropas a Shimabara para reprimir a los sediciosos.
Sin embargo, durante 4 sangrientos meses, a pesar de estar quedándose sin provisiones, los insurrectos lograron rechazar los ataques gubernamentales. El shogun estaba tan indignado por el persistente alzamiento que instó a los holandeses a mandar un buque con cañones para atacar la sitiada fortaleza. Los holandeses eran renuentes a intervenir en esta campaña, pero con todo deseaban desesperadamente conservar su incipiente comercio con Japón. Y si desobedecían la orden del shogun, este muy bien podía decirles: bueno, vale, pues podéis liar el petate y marcharos a casa. El shogun ordenó prender fuego al castillo. Aún así, los revoltosos continuaron defendiéndose, si bien la suerte estaba echada. Al final, la plaza cayó por hambre, y a la rendición le siguió una matanza. Aquella fue en realidad la última batalla de la historia japonesa. La rebelión de Shimabara fue la excusa que el shogun necesitaba para erradicar definitivamente el cristianismo de Japón. El shogun tomó medidas draconianas. Apartaremos a Japón de toda influencia cristiana. Ahora bien, ¿cómo lo conseguiremos? Aislando Japón. Los extranjeros han causado muchos problemas. Supongo que pensaba: nos complican la vida innecesariamente. Así que, ¿por qué no tratar de preservar la sociedad japonesa tal y como es? No queremos cambios. El tercer shogun Tokugawa prohibió por ley los viajes al extranjero. So pena de muerte, ningún japonés tenía permitido salir de Japón, y quienes ya estaban fuera no podían regresar. A fin de garantizar el cumplimiento de las normas, destruyó todas las naves de altura. Además, prohibió la entrada de cualquier barco de procedencia europea. Tan solo los holandeses recibieron autorización para quedarse y comerciar, aunque con rigurosas limitaciones. Las restricciones al tráfico marítimo están destinadas a prevenir cualquier contacto desautorizado con el mundo exterior, a controlar el comercio y a evitar que los misioneros cristianos lleguen a Japón y hagan proselitismo. En estas medidas se fundamenta la política exterior del resto del shogunato Tokugawa y suelen considerarse el inicio del aislamiento japonés. Dos años después, desafiando la proscripción del shogun, una delegación oficial de mercaderes portugueses desembarcó en Japón. El shogun no se mostró indulgente y ordenó la ejecución de 57 de los embajadores que viajaban a bordo y de la tripulación. Mandó incendiar el barco. A los escasos supervivientes se les envió a su patria con una advertencia. Un castigo similar recibirán todos los portugueses que arriben a estas costas, ya sean embajadores o marineros, ya lleguen por error o arrojados por una tempestad. Es más, si el rey de Portugal o el mismísimo Dios de los cristianos viniesen por aquí, sufrirían la misma pena. Las puertas de Japón se cerraron a cal y canto, y no volvieron a abrirse para Occidente más que al cabo de 200 años. La voluntad del shogun se había impuesto, pero muchos se preguntaban si aquel imperio lograría sobrevivir aislado en un mundo velozmente cambiante.